Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por un día más que nos regalas de vida, Señor. Estamos contentos, Señor, y confiados en ti, Señor, porque tú tienes control de todo, Señor. Y te damos gracias, Papito lindo, por esta oportunidad que nos das de poder leer tu palabra y meditar en ella. Te damos gracias y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a empezar el capítulo 18, pero vamos a leer solamente los versículos del 1 al 17. Parábola de la viuda persistente. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Pero para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Jesús bendice a los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios le pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Bueno, con esto finaliza la primera parte del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y en su encabezado habla el Señor acerca de una parábola acerca de la viuda persistente. Dice que cierto día el Señor Jesús les contó a sus discípulos una historia, una parábola, para que ellos empezaran a ver que siempre debían orar sin darse por vencidos. O sea, la oración es algo fundamental para un cristiano. Un cristiano que no ora, pues simplemente es un cristiano que no tiene ninguna relación con el Señor, porque la relación que nosotros empezamos a tener con Dios es en base a la oración. Y mire que todos los seres humanos somos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, el cuerpo es el que nos sirve para comunicarnos, para vernos, para estar aquí en la tierra. El alma es básicamente nosotros, lo que pensamos, el intelecto, nuestros sentimientos, las emociones.
y las decisiones se toman en el alma, que somos nosotros. Pero también tenemos un espíritu que tiene una conciencia, una intuición y comunicación con el Señor Jesucristo, con Dios. Porque dentro del espíritu, por ser nosotros seres humanos y también a la vez espirituales, podemos tener contacto con el Padre de los Espíritus, que es Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio de la oración. Ahí es donde nosotros nos podemos comunicar con Dios, hablándole, comentándole las cosas, escuchando también de Él, porque el Señor también nos habla a nosotros cuando nosotros tenemos alguna duda. Nosotros oramos cuando nos sentimos de pronto confusos o de pronto tristes o preocupados o necesitamos alguna respuesta. Oramos al Señor y el Señor nos da un versículo en la mente, nos levantamos pensando en determinada cosa que debemos de hacer y el Señor nos habla, nos da a entender que Él nos quiere decir algo con lo que el Señor quiere ministrarnos en ese día. Así que la oración es algo muy importante para nosotros y nosotros debemos de cultivar ese hábito en la mañana, en la noche, en el mismo día. Mientras uno está trabajando uno puede estar escuchando alabanzas y hay momentos en que de pronto cuando uno está trabajando y tiene la oportunidad de escuchar música cristiana, hay canciones que a uno lo tocan en ese momento y ahí es un momento donde uno cierra los ojos un momentico y le da gracias a Dios por el trabajo, por el momento que está viviendo, por su familia. Y son momentos agradables que uno tiene en el transcurso del día también. Pero básicamente el Señor les enseña y nos enseña a nosotros a que debemos de tener una sana y constante vida de oración. Él cuando estuvo aquí en la tierra lo demostró. En la mañana Él siempre se retiraba a orar, en la tarde muchas veces pasaba las noches enteras orándole al Padre. Entonces esa comunión el Señor les dice a ellos que deben de hacerlo y pone un ejemplo de un juez en cierta ciudad que dice que no tenía temor de Dios ni se preocupaba de la gente, era una persona de pronto muy arrogante y había una vida en la ciudad cuya tenía una necesidad y iba a pedirle justicia cada ratico y le molestaba hasta que un día el juez dijo, le voy a hacer esta mujer me está volviendo loco, me voy a ocupar de hacer justicia por ella porque si no voy a explotar con sus constantes peticiones. Y dice el Señor, si aprendan esta lección de este juez injusto, que si él le hizo justicia a esta mujer solamente para que no lo siguiera molestando, ¿cuánto no va a hacer el Padre por nosotros, que es correcto, que es un Dios amoroso y Él siempre nos va a dar esa respuesta cuando nosotros clamamos de día y de noche y Él nunca va a aplazar esa respuesta para cada uno de nosotros. Entonces dice a lo último el Señor, les digo que Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, a cuantas personas con fe encontrará en la tierra, porque también, aparte de la respuesta de la oración, también el Señor nos está haciendo caer en cuenta de que Él va a venir a hacer justicia también en un día, y cuando Él venga aquí, vamos a ver cuántos están justificados, cuántos tienen fe aquí en la tierra, en Él, para ser arrebatados, porque los que no hayan recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, pues simplemente no va a ser arrebatado y se va a quedar aquí en la tierra y va a pasar el periodo de la gran tribulación. Así que después sigue hablando el Señor acerca de una parábola de un fariseo y un cobrador de impuestos. Y mire que el Señor hace esta parábola siguiendo, primero hablando acerca de la oración, pero también esta parábola nos enseña de la forma en que debemos de orar, porque hay dos formas de orar. Hay gente que hace la oración por costumbre y solamente lo que hace es repetir cosas o alabarse a sí mismo. Dice que cuando el Señor les cuenta esta historia, dice que algunos tienen mucha confianza en su propia rectitud y desprecian a los demás, que es lo que el fariseo va a hacer en esta oración. Y en cambio el otro, las otras personas tienen confianza en Dios y pueden derramar su corazón y no es en su propia rectitud, en sus propias cosas que hablan o que oran, sino básicamente en la confianza en Dios. Y uno de los hombres que fue el fariseo se paró de pie
ahí en el altar, digámoslo así, y al lado estaba el cobrador de impuestos y dice el fariseo que él le agradece a Dios que no es tan pecador como el que estaba al lado, pues no engaña, no peca, no comete adulterio y para nada como estos cobradores de impuestos. O sea que aparte de eso ayuna en semana, o sea que el hombre es perfecto, el hombre no necesita perdón de Dios. Antes yo creo que en esa oración él se está exaltando a sí mismo, que hasta pensará que Dios le va a decir, wow, hay que rendirle pues antesala al Señor porque es perfecto. En cambio, el cobrador de impuestos ni siquiera podía levantar la mirada al cielo porque reconocía que era pecador y solamente se golpeó el pecho diciendo, de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y el Señor le dice, ¿sabe qué? De estos dos, el único que regresó justificado delante de Dios fue el cobrador de impuestos, el que se humilló, porque es que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y resulta de que Dios ha venido, Jesucristo vino aquí a este mundo a rescatar a los pecadores. Pero si una persona no se cree pecadora, se cree más bueno que todo el mundo, pues hombre, simplemente esa persona nunca va a ser justificada y nunca va a recibir al Señor porque no necesita. Una persona que no está enferma no necesita de un médico. Y el Señor es lo que le quería decir a los fariseos, porque ellos se creían tan perfectos y tan buenos que ellos pensaban que no necesitaban inclusive de Dios, sino que antes ellos oraban para ellos mismos y no para Dios. Por último, el Señor bendice a los niños y los padres llevaron a sus hijitos para que lo tocara, lo bendijera, y los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y le dijo a los discípulos que no los detengan a ellos, porque de ellos es el reino de los cielos y de los que son como niños. Y el Señor le pide a ellos que, hombre, dejen a los niños que vengan a recibir de Dios. O sea que en pocas palabras también le está diciendo a los padres, lleven a los niños a la iglesia, que conozcan de Dios, a que conozcan de Jesucristo, que Jesucristo ama y quiere que los niños conozcan desde pequeños a Él para que ellos puedan crecer con ese temor y con ese amor hacia el Señor, que es lo que les va a llevar a la salvación. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dé esa bendición tan grande de poder hablarle a Él y que nos hable también a nosotros y que podamos tener esa comunión con Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, porque tenemos que reconocer que somos pecadores y que tenemos que humillarnos para que el Señor nos exalte y nos justifique a cada uno de nosotros. Así que oremos. Ay, amado Jesús, primeramente queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Queremos decirte, Señor, que nos arrepentimos porque somos pecadores, Padre Santo. Y venimos humillados, Señor, ante tu presencia, Dios, a decirte que no tengas en cuenta los pecados que hemos tenido hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayudes a ser de bendición, a no pecar tanto, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos das, Señor, por toda la bendición que nos has dado, Señor, de poder orar, de tener este espíritu, Señor, en el cual nos podemos comunicar espiritualmente contigo, Señor. Aprovechamos, Señor, para darte gracias por todo lo que nos das, Señor, por la vida, por nuestras familias, por todo, por el techo, por todo lo que nos das, Señor. Y quedamos en tus manos, Señor. Te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.